Shameless es una serie que está llena de personajes caóticos, impulsivos y sobre todo muy impredecibles. Y aunque no tenga un protagonista definido como tal, hay un personaje que tiene todas las papeletas para serlo, y esta es Fiona Gallagher. En el vídeo de hoy vamos a conocer su historia a la vez que la analizamos desde la primera temporada hasta su salida en la 9ª. Y antes que nada recordaros que mi nombre es Alia y os dejo por aquí abajo mis otras redes sociales donde tenéis contenido de análisis en formato un poco más corto por si también os interesa. Y sin enrollarme nada más, vamos a lo importante. Parte 1. La hermana convertida en madre. Temporada 1 y 2. Cuando conocemos a Fiona, su vida ya está completamente definida por la responsabilidad. Mónica, su madre, lleva bastante tiempo fuera de casa ya que los abandonó a todos cuando eran pequeños, y su padre Frank, aunque está presente, solo lo está de una forma simbólica, porque más que ayudar es un estorbo para toda la familia. Esto hace que Fiona sea quien haya tenido que asumir ese rol de madre para sus hermanos. De hecho, aunque nosotros en la serie conocemos a su personaje ya siendo un poco más adulta, aunque todavía es una adolescente, en la serie en muchas ocasiones dan a entender que aproximadamente desde los 6 años Fiona tuvo que empezar a hacerse responsable de todos. Un ejemplo más claro del sacrificio de Fiona es que ella dejó los estudios para poder ponerse a trabajar, traer dinero a la casa, organizar la dinámica familiar, básicamente para asegurarse de que sus hermanos tuvieran una vida lo más decente posible dentro del contexto tan imposible que a todos les había tocado. Y esto consigue dejarnos algo súper claro y fundamental del personaje de Fiona, que es que para ella siempre su prioridad son sus hermanos por encima incluso de ella misma. Y aunque esto suene muy bonito de cara al público, le hace tener que asumir una responsabilidad que nunca fue suya y sobre todo olvidarse por completo de que ella también es una persona con identidad propia, cosa que veremos que le pasará factura a lo largo de la serie. Básicamente la casa de los Gallagher funciona porque Fiona es quien la dirige, todos dependen directa o indirectamente de ella, porque aunque todos intentan sacar dinero y contribuir en la casa, como Liv con las clases particulares o Ian trabajando en la tienda, al final son trabajos que le siguen permitiendo dedicarse a sus estudios y seguir con sus metas personales. Pero Fiona ya tuvo que renunciar a eso desde hace demasiado tiempo. Dentro de este contexto aparece una de las personas más importantes en la vida de Fiona, que es Steve. Steve representa algo completamente desconocido y nuevo para Fiona, que es la posibilidad de poder pensar en ella misma. Con él experimenta una vida que no gira únicamente alrededor de sus hermanos y de tener que sobrevivir, sino también alrededor del deseo, de la independencia y de esa posibilidad de escapar del peso constante de su familia. Y precisamente gracias a su dinámica que vemos lo difícil que es para Fiona desligarse de este rol que ha asumido desde que nació. Porque incluso cuando Steve le ofrece la alternativa de irse con él para vivir una vida que sea más suya, Fiona no está dispuesta, porque su identidad ya está demasiado asociada a cuidar de sus hermanos como para no imaginarse dentro de ese lugar. Otro momento muy destacado de esta primera etapa es la cena del regreso de Mónica, que por cierto en mi canal tenéis un vídeo entero analizando esta cena en particular. El momento del regreso de Mónica intensifica muchísimo ese conflicto que tiene Fiona, porque introduce de nuevo la posibilidad de poder dejar de ser esa figura parental, pero al final, como siempre, esa esperanza nunca llega a consolidarse del todo, porque la inestabilidad de Mónica vuelve a hacerse evidente y su presencia termina siendo tan impredecible como su ausencia, rompiendo definitivamente cualquier tipo de posibilidad y de ilusión de que Mónica pudiera volver a ser la madre en la segunda temporada en la escena de Acción de Gracias. Aquí se da un intento de Mónica delante de su familia, que los destruye a todos por completos y que convierte su regreso en una forma aún más dolorosa de abandono. Porque en este caso no es solo que no está asumiendo su rol como madre, sino que también obliga a Fiona nuevamente a volver a recoger todos los pedazos emocionales que deja atrás a todos sus hermanos y también, aunque no quiera admitirlo, a ella misma. Y aunque dentro de esta etapa también haya diferentes momentos relevantes y que marcan bastante al personaje de Fiona, para mí la escena que mejor la define en este momento es esta. Must get sick of having to think for everybody. At least I can. Proves I'm wanted. En esa breve conversación que tiene con Ian, que de hecho ocurre en el primer episodio de la serie, vemos que Fiona no solo siente que tiene una responsabilidad, sino que a raíz del trauma y de haber tenido que vivir siempre en un estado de alerta constante, ha desarrollado una necesidad a sentirse necesitada. Esto es muy peligroso porque hace que toda su identidad se construya a partir de cuidar de los demás y que solo se sienta alguien cuando haya otras personas que dependan de ella. Porque el nunca haber podido tener ese espacio para cuidarse a sí misma o para trabajarse emocionalmente, acaba haciendo que termine encontrando su valor únicamente en el rol que cumple para los demás. Por eso para mí esta primera etapa es la más importante de su personaje, porque nos sienta las bases de las reacciones al trauma que va a tener después y nos deja claro que todas esas futuras malas decisiones y actitudes impulsivas no nos pillan por sorpresa si tenemos en cuenta todo su pasado. Parte 2. Fiona intentando tener su propia vida, temporada 3 y 4. Después de años siendo el pilar de la familia, Fiona da un paso definitivo que cambia por completo todo su rol. Ante esa inestabilidad constante de su padre Frank y la ausencia definitiva de Mónica, Fiona entiende que la
la única forma de mantener a la familia unida y fuera de los servicios sociales es convertirse oficialmente en su tutora. Asume legalmente la custodia de sus hermanos. Pero este momento es muy importante porque aunque sea muy emotivo, también convierte toda esa responsabilidad en algo permanente en la vida de Fiona. Hasta ahora había sido algo más emocional, pero a partir de ese momento ya es legal. Y esto significa que cualquier error que pueda llegar a cometer tiene consecuencias reales y legales. Y es curioso porque justo cuando su responsabilidad alcanza el punto más alto es cuando Fiona también quiere empezar a buscar un futuro diferente para ella misma. Esto le hace conseguir un trabajo más estable donde conoce también a su jefe Mike, una persona muy importante que pronto veremos que tiene un gran impacto en su vida. Además, el hecho de que Steve desapareciera de su vida rompe esa principal vía de escape emocional que Fiona tenía, y el hecho de verse sola, tener que enfrentarse a todo ese peso y sin esa posibilidad de huir, le hace verse obligada a replantearse su vida dentro de su propia realidad. Esto hace no solo que esté muy bien en su trabajo y que empiece a imaginarse una vida mucho menos caótica dentro de este, sino también que empiece una relación con su jefe Mike. Él representa exactamente lo contrario a lo que toda la vida de Fiona ha sido: orden, estructura y seguridad, y su relación con él simboliza esa posibilidad real de que Fiona puede salir de ese ciclo del caos en el que siempre se ha visto envuelta. Pero al final, cuando siempre ha vivido rodeada de caos, la estabilidad no solo te asusta y te incomoda, sino que crees que no te la mereces. Y esto es lo que pasa exactamente con Fiona, porque al no estar acostumbrada a una vida sin estrés constante, su cuerpo de forma subconsciente decide empezar el autosabotaje. Y justo aquí aparece Robbie, el hermano de Mike, para darle esa oportunidad. Que por cierto, quiero decir una cosa, no es el hecho de que Robbie haya aparecido, si no hubiera aparecido no pasaría nada, no. Fiona ya tiene esa tendencia a autodestrucción y autosabotaje y hubiera buscado otra manera de poder destruirse a ella misma, solo que en este caso Robbie apareció y pues se dio la situación con él. Pero llega a aparecer otra persona u otro contexto y al final ella hubiera reaccionado de la misma forma porque tiene demasiado trauma que no ha sanado. El tema es que Fiona le es infiel a Mike con su hermano Robbie, y esto no se trata solo de una infidelidad, sino que también es una ruptura directa con esa versión de sí misma que estaba intentando construir. Y este comportamiento es el que le lleva a acabar en uno de los puntos para mí más bajos de su personaje en toda la serie. Y es que después de que Robbie le llevara sustancias a la casa y Fiona las dejase al alcance sin medir las consecuencias, sucede un accidente súper trágico. Su hermano menor, Liam, las ingiere accidentalmente y termina hospitalizado. Este momento, aunque es lógicamente un accidente, rompe por completo el rol que Fiona había sostenido desde el inicio. Esa figura materna responsable comete un error que pone en peligro directo a uno de sus hermanos, cosa contra la que precisamente ella siempre había luchado toda su vida. Las consecuencias son inmediatas. Su hermano Liam es hospitalizado con posibles secuelas de por vida y Fiona es arrestada, enfrenta cargos legales y pasa un tiempo en prisión. Pero mucho más allá del castigo legal, el impacto a nivel emocional dentro de la familia es aún mayor, porque es la primera vez para todos que ese punto de estabilidad y de seguridad dentro de la familia que siempre había sido Fiona se convierte en el foco del caos y del daño. Y este cambio se refleja especialmente en su relación con Liv, que al ser el segundo hermano mayor siempre había sido el que estaba de ayudante, por así decirlo, de Fiona, la mano derecha de ella, que por cierto su relación y su dinámica para mí es la más interesante dentro de toda la serie, así que si queréis que os hable de ella dejádmelo en comentarios. A partir de aquí el personaje de Fiona entra en una fase de caída. Fiona empieza a tener recaídas y le cuesta sostener tanto su rol como la imagen que tenía de ella misma, y yo pienso que esta segunda fase muestra a una Fiona en transición y sin duda para mí es la etapa más dura que tiene que afrontar su personaje, incluso más que la que veremos al final, porque aquí vemos a alguien que intenta construir algo, que tiene esa oportunidad de poder salir de ese mundo tan caótico que injustamente le vino desde que nació, pero también vemos como todas esas heridas, esos traumas que ha tenido que sufrir y que se le han creado desde que es pequeña, tienen repercusiones reales en su vida que están incluso fuera de su control. Y con esto no justifico la infidelidad de Fiona hacia Mike, de hecho todo lo contrario, a mí me dio mucha rabia cuando vi que eso pasó en la pantalla, sino que explico que ella nunca quiso hacer eso, sino que tiene una tendencia tan grande a autosabotearse y que nunca ha podido trabajar en su vida porque no tiene tiempo para ella misma, que acaba pasándole factura casi siempre, sobre todo en el ámbito emocional, porque al final en la relación con los demás y en la que tenemos con nosotros mismos es donde somos más vulnerables y es donde se reflejan más todas esas heridas y traumas sin resolver que todos tenemos. Así que sin duda yo definiría esta etapa como ese momento en el que todos nos dimos cuenta de que Fiona podía estar sosteniendo a todos, pero que nunca supo sostenerse a ella. Parte 3. Reconstrucción y ambición, de la temporada 5 a la 7. Después de tocar fondo y enfrentarse a las consecuencias de sus decisiones, Fiona entra en una etapa marcada por esa reconstrucción, porque ya no ocupa ese mismo lugar dentro de la familia. Al final su autoridad se ha debilitado un poco, aunque ella sí que sigue siendo quien sostiene a todos, pero la confianza de sus hermanos es diferente, especialmente la de Liv, y ella tampoco siente que ella sea la misma. Así que aquí vemos como Fiona ya no solo se ocupa de los demás, sino también intenta reconstruirse a ella misma e intentar redefinir quién es fuera de ese rol de cuidadora. En este momento la etapa anterior terminó con Fiona encontrando un nuevo trabajo, Patty's, y este cambio marca el inicio de algo fundamental, que es que Fiona empieza a volverse más individualista. No tanto al principio de
esta etapa, pero vamos a ver cómo al final muchísimo más. Sin embargo, aunque en el ámbito laboral y familiar parece que está volviendo a organizarlo todo, su vida personal, como siempre, sigue siendo muy inestable. Y es que Fiona empieza una relación impulsiva con Gus, un cantante de una banda de música, y se casa rápidamente con él sin pensárselo e intenta construir algo, una estabilidad en una realidad que todavía ni siquiera ha podido trabajar o pensar si de verdad le gusta. Y acaba pasando que este intento con Gus se rompe cuando Steve reaparece en su vida. Su vuelta reactiva esa dinámica tan intermitente y tóxica que caracteriza a los dos, así que Fiona termina engañando a Gus acostándose con Steve. Este momento funciona como un punto de inflexión porque aunque Fiona vuelve a caer en ese patrón, la experiencia le permite cerrar definitivamente su vínculo con Steve en una cena, por cierto, muy emotiva y una de mis favoritas de la serie. Sin embargo, las consecuencias son inmediatas porque su matrimonio con Gus se rompe y Fiona queda atrapada en un proceso de separación que todavía no ha terminado de resolver porque ella misma tampoco se quiere terminar de ocupar de ello. Y es justo en medio de ese caos cuando Fiona empieza a acercarse a su jefe Sean, que ya existía una tensión previa entre ellos anteriormente, pero ahí es cuando decide empezar a prestarle más atención a la conexión que ellos tienen. Él convencía a su jefe en Patty's y al final acaban empezando una relación entre ambos y comienza mientras Fiona todavía sigue casada con Gus y tratando de gestionar el divorcio, lo que vuelve a mostrar que, aunque intenta construir algo más estable, su vida emocional siempre parece estar marcada por esa superposición de decisiones impulsivas que no le llevan a nada bueno. Aún así, con Sean, Fiona parece de verdad intentar tener una relación mucho más adulta, intenta alejarse poco a poco de esos patrones que habían definido a sus vínculos anteriores, y pese a que Sean tiene algunos asuntos personales con el consumo de sustancias y demás, Fiona decide confiar en él y seguir adelante con su relación porque de verdad quiere que funcione. A medida que esta etapa avanza, Fiona empieza a asumir más responsabilidades en Patty's hasta convertirse en gerente. Ya empieza a sentir que no solo está sobreviviendo económicamente, sino que está construyendo una carrera, que está demostrando que ella sí que puede salir adelante por sí misma. Este cambio de mentalidad se refleja también en su dinámica con la familia, porque ella no actúa tanto como esa madre sustituta, sino como alguien que empieza a priorizar su independencia. Esto genera tensiones, especialmente con Liv, pero para mí la distancia se vuelve especialmente evidente con su hermana Debbie. Y es que cuando Debbie se queda embarazada siendo tan solo una niña y Fiona se entera, ella quiere impedir este embarazo porque piensa que es lo mejor para su hermana, pero Debbie quiere continuar con el embarazo. Fiona intenta hacerle ver esa responsabilidad que implica tener un hijo y le deja claro que ella no va a hacerse cargo de nada. Es un límite que nunca antes había establecido porque la decisión de Debbie provoca una ruptura entre ambas y refuerza ese cambio de personaje. Fiona siente que ya no está dispuesta a sacrificar su vida para sostener las decisiones de sus hermanos y por primera vez se pone seria y le exige una responsabilidad individual a su hermana Debbie en la que ella no piensa tomar cartas en el asunto. Sin embargo, cuando Fiona parece haber encontrado cierta estabilidad con Sean, todo vuelve a romperse y es que el día de la boda, Frank revela que Sean ha recaído en las sustancias y que ha estado consumiendo a espaldas de Fiona. Una vez más, cuando parecía estar cerca de una versión más ordenada y más suya, todo se derrumba. Este momento muy triste porque no solo deja a Fiona completamente devastada, sino que le refuerza ese pensamiento interno de que por mucho que intente alejarse del caos, parece que este siempre acaba consiguiendo una manera de alcanzarla. Pero aún así, a diferencia de otras situaciones que sí que tuvo que experimentar, Fiona canaliza este momento de una forma muy diferente. Y es que tras la salida de Sean, ella asume el puesto de jefe que tenía en Patty's y empieza a poner como su prioridad absoluta su trabajo. Aquí decide que no va a buscar ningún tipo de relación más y dirige toda su energía hacia construir algo que sea suyo propio y que le aporte de verdad para su futuro. Este cambio es súper importante porque marca esa evolución en la que intenta encontrar estabilidad no en las personas, sino en su propia independencia económica. Esta mentalidad se consolida cuando decide invertir por primera vez, compra y reforma la lavandería que está enfrente de su negocio de Patty's. El hecho de que más tarde acabe logrando vender el negocio de la lavandería con grandes beneficios económicos refuerza mucho su confianza y le demuestra que puede generar estabilidad por sí misma y que es una persona muy capaz. Como este éxito le lleva a pensar en mayor escala, Fiona empieza a interesarse por el mercado inmobiliario y finalmente compra un edificio de pisos, marcando uno de los mayores puntos de inflexión en su historia. Para mí esta etapa es muy especial porque muestra una Fiona mucho más ambiciosa, mucho más segura y que empieza a definir una identidad que no únicamente depende de cuidar de sus hermanos. Eso viniendo de un pasado tan precario y tan duro, tanto a nivel emocional como a nivel económico, me parece súper emocionante porque muestra que incluso dentro de todo el daño que ella tiene es capaz de sacar un hueco para volver a reconstruirse. Y hay una escena en particular que me gusta muchísimo de esta etapa que ocurre especialmente hacia el final, temporada 7, episodio 3, que es cuando Fiona hace un family meeting, de hecho que hace Lo Gallagher, y les dice que todos tienen que empezar a aportar dinero y a contribuir de verdad en la casa. Y es que si lo piensas, el hecho de que ella siempre hubiera tenido que hacerse responsable de la gran mayoría de gastos de todo, al final le cortaba las alas muchísimo a la hora de
poder labrar su propio futuro y su propia vida. Y la reacción que tienen todos sus hermanos dice mucho de lo que se han mal acostumbrado a que Fiona siempre sea la que tiene que sacrificar más que todo el mundo. E incluso como ella misma también había interiorizado esa idea, pero por fin la acaba rompiendo y se da cuenta de que no tiene por qué ser ella la que siempre sacrifique más que nadie. Parte 4. Poder, ego y caída. Temporada 8 y 9. Aquí Fiona entra en una etapa donde por primera vez parece tener cierto control sobre su vida, tiene ingresos estables, propiedades a su nombre y una independencia que nunca antes había tenido. Esta nueva posición cambia su actitud porque empieza a tomar decisiones más arriesgadas confiando en que puede manejar cualquier situación, significando que toda esa seguridad que ella ha construido durante la etapa anterior comienza a transformarse a lo mejor en un exceso de confianza. Este cambio se refleja especialmente en sus inversiones porque Fiona continúa apostando por nuevos negocios y propiedades, intentando expandir su independencia económica. Sin embargo, estas decisiones empiezan a mostrar una falta de cautela. Como a Fiona ya le han salido bien otros negocios previos, empieza a estar convencida de que todo le va a salir bien y eso le lleva a tener que asumir riesgos que al final no acaban como ella esperaba. Paralelamente, su relación con la familia sigue siendo distante. Fiona está cada vez más enfocada en su propio camino y los Gallagher ya no dependen de ella como antes. Esto refuerza la idea de que ella se está desvinculando emocionalmente de ese rol que la definía, pero también la deja más aislada cuando las cosas empiezan a salir mal. El punto de inflexión comienza cuando decide tomar una inversión bastante arriesgada y esta acaba saliendo mal, dejándole sin los activos que tenía previos. Al mismo tiempo, su relación con Ford refleja otro intento fallido de estabilidad porque Fiona ve en él alguien aparentemente maduro y diferente a sus parejas anteriores, pero la relación termina rompiéndose cuando descubre que Ford le ha ocultado una vida paralela y que está casado. Este descubrimiento supone otro golpe emocional importante para Fiona, que vuelve a enfrentarle a esa sensación de haber construido algo sobre una base inestable y como si estuviera siempre atada al caos y a la autodestrucción. Así que esta ruptura no solo refuerza su aislamiento y acelera su descenso, sino que la empuja hacia un comportamiento destructivo que marcará el final de esta etapa, que es el alcohol. Y es que a medida que la situación se deteriora, Fiona recurre al alcohol como vía de escape. Este comportamiento marca un paralelismo con su padre Frank, algo especialmente significativo para su personaje, teniendo en cuenta que siempre había estado tan en contra de todo lo que su padre hacía. Su comportamiento se vuelve cada vez más errático, pierde el control en el trabajo, toma decisiones impulsivas y se distancia aún más de la familia. Esto le acaba llevando a ser despedida en el trabajo de Pattis, y es que en el final de esta etapa toda esa imagen de Fiona como alguien que finalmente había logrado estabilidad se rompe por completo, porque ahora es ella quien genera el caos. Y aunque sí es cierto que dije que la etapa 2 me parecía la más dura de todas, porque creo que ahí ya vemos un poco la anticipación de lo que podía acabar pasando con el personaje de Fiona, esta etapa sin duda es especialmente rompedora, porque vemos como absolutamente todas las vías que estaban empezando a funcionar se van destruyendo una a una y la acaban dejando utilizando el alcohol como su principal vía de escape. Pero dentro de esta etapa también sucede en la temporada 9 la parte final. Parte 5, despedida y liberación, temporada 9. Después de tocar fondo, el deterioro de Fiona se vuelve especialmente evidente dentro de la casa. Su consumo de alcohol, sus ausencias y su incapacidad para asumir responsabilidades hace que los roles familiares se inviertan, y es que Liv acaba tomando una postura definitiva y le pide a Fiona que se marche de la casa. El momento es especialmente significativo porque simboliza la ruptura total del equilibrio que había originalmente en la serie. Fiona, que siempre había sido quien mantenía unida al grupo, pasa a convertirse en la fuente que lo está separando y de inestabilidad. Por primera vez la familia ya no gira alrededor de Fiona, sino que intenta protegerse de ella. Y este punto genera opiniones contradictorias porque hay personas que dicen que los Gallagher hicieron mal en no apoyarla, personas que dicen que debería de haberla apoyado, y yo personalmente me posiciono en ambas partes. Pienso que Fiona es una persona que literalmente sacrificó su vida por todos y que es algo que por mucho que los hermanos lo sepan no terminan de ser conscientes de ello, porque no siento que le hayan terminado de apoyar en muchas situaciones. De hecho, pienso que muchas veces le pusieron incluso más trabas en el camino, como hizo Ian, por ejemplo, con el tema de la discusión que tuvieron con los pisos en un momento dado, o muchos otros ejemplos más que vemos a lo largo de las temporadas. Pienso que el que más consciente puede ser Scal e incluso Liam, a pesar de que era más pequeño. Pero por otra parte entiendo también que el hecho de ver como tu hermana mayor, quien siempre había estado ahí creando la familia, formándola, ayudándola, ver cómo se está construyendo en lo que más os destruyó, que fueron esas figuras paternas como Frank y Mónica, de inestables y de caóticas que siempre fueron, tiene que ser sumamente difícil de afrontar, pero sin duda para mí pienso que la solución no hubiera sido directamente echarla de la casa. A medida que recupera la claridad, Fiona empieza a reconstruirse una última vez, deja de beber, intenta ordenar su situación económica y vuelve a acercarse a su familia desde una posición bastante diferente.
ya no como esa madre, sino como alguien que está pues cerrando una etapa. Así que como parte de ese proceso, Fiona decide vender las propiedades e inversiones que aún mantiene. Y al liquidar sus activos, Fiona transforma lo que queda de su intento de independencia en una oportunidad para empezar de nuevo, obteniendo el dinero que le permitiría marcharse y al mismo tiempo dejar a su familia con cierta estabilidad. Como os decía, este cambio culmina con la decisión de Fiona de marcharse de Chicago. Por primera vez decide elegir su propio camino sin que la familia sea el factor que determine su futuro. A diferencia de otras ocasiones, esta vez no se trata de escapar impulsivamente, sino que de verdad es una decisión consciente y que cree que es lo mejor para ella y para todos. Aún así, antes de irse, Fiona deja dinero para la familia, asegurándose de que puedan mantenerse sin ella, y para mí este gesto dice especialmente lo que es Fiona, porque aunque en las últimas etapas la hayamos visto más independiente y más alejada de su familia, sigue preocupándose como la que más de sus hermanos e intenta darle lo que puede. Y sé que a muchísimas personas no les gustó este final, de que Fiona se marchara, que merecía un final mejor. Para mí era lo que tenía que acabar pasando, porque creo que es lo que mejor le viene a Fiona. Ella ya ahí no podía hacer nada más. Su familia, pienso que nunca van a llegar a ser conscientes de verdad de lo que ella tuvo que sacrificar, y lo mejor que puede hacer por ella es marcharse y empezar una vida nueva, una vida en la que sienta que de verdad es suya. Al final pienso que la historia de Fiona no termina con una victoria o una derrota clara, sino con la opción más acorde según todo el recorrido de su vida, que es la posibilidad de poder empezar una vida de cero, porque la vida que le había tocado vivir desde niña sin duda es algo que no merece nadie. Porque Fiona no es simplemente esa hermana mayor o esa imagen autodestructiva, sino que en cierto modo es ambas cosas al mismo tiempo, pero sobre todo una persona que ha aprendido a sobrevivir, pero que nunca ha aprendido ni ha tenido la oportunidad de vivir. Su salida de la serie para mí es muy liberadora, porque por primera vez decide no definirse por la necesidad que los demás tienen de ella, y aunque su final y toda su historia pueda parecer sumamente trágico, que la verdad es que lo es, me parece que es una de las representaciones más importantes que nos da Shameless, de un personaje que también se puede aplicar a situaciones y a personas que viven así en la vida real, porque aunque Fiona haya tomado muchas malas decisiones, haya hecho muchas cosas mal, al final siempre intentaba actuar haciendo lo mejor para su familia, intentando hacerlo lo mejor que podía, porque al final ella nunca tuvo la oportunidad de ser una niña, y creo que solo las personas que experimentan ese mismo tipo de vida son quienes más pueden identificarse con Fiona y entenderla, y sobre todo entender todo su sufrimiento. Así que nada, chicos, quitando un poco la seriedad, os recuerdo que si os gusta este tipo de contenido, dejádmelo en comentarios, decidme también qué otro tipo de personajes, análisis de escenas, series en general os gustaría que habláramos aquí, y sobre todo, como siempre digo, decidme qué pensáis, debatidlo en comentarios y suscribiros para no perderos nada. Un besito.